Santo antes de estudiar la palabra de Dios. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Intrúyenos en tu senda para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Nos quedamos la semana pasada en el ayuno que proclamó Esdras junto al río Ahabá. ¿Se recuerdan que lo hablamos? Que antes de entrar en la región, que se me olvida el nombre siempre, post-eufratina, transeufratina, no lo tengo escrito, antes de entrar en un transeufratina, que era ya la región donde no había presencia de los ejércitos babilónicos, llegar al desierto rodeado de los beduinos, de los ladrones. Pues de verdad que Esdras, que no quiso protección de ningún tipo, fue un hombre muy valiente y por eso proclamó un ayuno para pedir la gracia de Dios de que pudieran atravesar con bien el desierto. Por eso vemos que el ayuno que hacemos nosotros proviene desde mucho más atrás de la época de Jesús, desde los primeros tiempos. Siempre que el pueblo de Dios o una persona quiere pedir algo importante a Dios, ayuna. Es una forma de reforzar la oración. Yo siempre que hablamos en Cuaresma se lo he dicho, ayuna sin oración es dieta. El ayuno tiene que ir acompañado por la oración. Si tú haces ayuno y no oras, estás haciendo dieta. Eso no vale. Es la combinación de oración y ayuno. Es como pegarle una huelga a Dios Padre, es decir, me planto y no como hasta que tú me bendigas con lo que te estoy pidiendo. Como cuando el niño que está comiendo cierra la boca y dice no come, y la madre se desespera y le quiere meter la cuchara. Eso lo hacemos, se hace de la práctica cristiana que se ha olvidado por mucho tiempo, porque por mucho tiempo la iglesia ha vivido en la carne, solamente ha vivido como si fuera una gran Cruz Roja Internacional de ayuda, pero ha dejado la parte espiritual. Pero el ayuno es parte integral de la ascética, de la ascesis, no solo de los monjes, sino también de la vida del cristiano. Por eso Esdras sabemos que fue un gran hombre de Dios, porque dice en el versículo 22 y 23 del capítulo 8, que es el que estamos, a ver, 22, y sí, 22 dice, pues tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendieran del enemigo en el camino, ya que le habríamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios está para bien sobre todos los que lo buscan, pero su poder y su furor contra todos los que lo abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él escuchó nuestra súplica. Como podemos apreciar, Esdras había ido ante el rey y le había asegurado que Dios los iba a proteger. Hermano, eso es un poco arriesgado. ¿Solamente en qué se puede hacer eso? ¿En qué solamente se puede hacer eso? En fe. Y decir, yo voy a atravesar un desierto completo con la seguridad de que nadie nos va a tocar. Verdaderamente hay que tener mucha fe, más en esa situación que nosotros hoy en día no nos lo podemos imaginar. Es como si ahora fuéramos de Egipto a Tierra Santa por el Sinaí. Lo que nosotros hacíamos antes tan tranquilamente ahora no se puede hacer, porque está ISIS y toda esa gente allí. El que se mete a hacer ese camino está loco. Y eso fue lo que hizo Esdras. Solamente una persona de fe puede estar seguro que si él invoca que a Dios, el Señor lo escucha. Solamente una persona de fe puede estar seguro de que Dios es todopoderoso. Por eso, Esdras lo que hace antes de comenzar el camino, ¿qué es? ¿Qué fue lo que hizo? Ayunar. Si Esdras coge y se busca un azabache o se busca un vaso de agua para cruzar el desierto, posiblemente se lo hubieran comido los bandoleros, como hace mucha gente. Yo hablé de eso el otro día en San Juan el Apóstol esta semana que yo fui. Que Dios no es Dios de ayuda, tú no tienes que ayudar a Dios. ¿Cuál es la ayuda tuya para Dios? La fe. Y hablaba en las clases de los padres de catecismo que los niños van a tomar la comunión, y yo se lo decía, si tú dices que Dios es todopoderoso y pones un vaso de agua abajo de la cama, tú estás diciendo que Dios no es todopoderoso. Si tú dices que Dios es todopoderoso, al niño le pones un pedazo de piedra aprieta, que le dicen azabache, para que no le haga mal al niño, y tú estás diciendo que Dios no puede proteger a tu niño. Si tú dices que Dios es todopoderoso y tiene un cristal de cuarzo para congelar energía, tú piensas que Dios no es todopoderoso. Si tú piensas que Dios es todopoderoso y tienes el estampita de San Judas, porque el estampita de San Judas te va a proteger, tú piensas, porque hay también amuletos cristianos.
Porque Dios, tú estás pensando que Dios no es todopoderoso. Cuando decimos que Dios es todopoderoso, que toda nuestra confianza está puesta en Él. Y cuando tú tienes auxilios para Dios, cuando llegue el momento de la prueba, tú sabes que te dice Dios, que te ayude la ayuda que te buscaste. Porque nuestra confianza en Dios tiene que ser plena, total. Y esa era la confianza que tenía Esdras, una confianza total en Dios. Dios no necesita ayuda. ¿Qué es lo único que Dios necesita? Fe, obediencia, fidelidad. Y bueno, una buena ayuda, que no es nada de eso, es lo que hizo Esdras, orar y ayunar. Que si es para nuestro bien, Dios nos lo va a conceder. Ahora, siempre si es para nuestro bien. Por eso la mejor oración de todas la que hizo Jesús, la única vez que pidió algo. Que dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la forma de orar. ¿Por qué no atacaron a Esdras? Porque lo que Esdras iba a hacer era la voluntad de Dios. ¿Ustedes se acuerdan en los 80, los que estaban nacidos de ustedes en el 80, no se acuerdan que en Miami toda la gente que traficaba con drogas se ponía una Virgen de las Mercedes de este tamaño en la casa, pensando que la Virgen María le iba a salir, que la transacción de droga le fuera bien? Vaya. Eso, aparte del sacrilegio, eso es tener una mentalidad extremadamente corta. ¿Cómo la Virgen María va a apoyar a alguien en una transacción de droga? El Señor te bendice en lo que tú pides si eso es para bien tuyo y está dentro de su voluntad. Pero definitivamente cuando se ayuna, cuando se ora, es una seguridad que uno tiene. ¿Dios necesita que tú ayunes y que tú ores? No. Porque ¿tú sabes quién lo necesita? Nosotros, porque sabemos que entonces estamos verdaderamente bajo el poder de Dios. Si no oramos y no ayudamos y no ayunamos y se nos dan las cosas, después decimos, oye, qué clase de suerte yo tengo, mira, soy Tauro, mira si me salen todas las cosas bien. Ahora, cuando tú oras, tú sabes que quien te responde es aquel a quien tú pediste. Esa es la importancia de orar, es decir, Señor, cuando tú oras y ayunas, tú dices, Señor, mi confianza está puesta en ti. Muchas veces nosotros hablamos con elocuencia de cuánto es nuestra confianza en Dios y qué maravilloso es Dios, pero cuando vienen las cosas difíciles en nuestra vida, es cuando de verdad nos damos cuenta que nuestra confianza en Dios no es tan ilimitada. Esdras fue este tipo de persona, buen humano, como podemos apreciar. Esdras no se atrevió a pedir ayuda al rey, pero solamente le quedaba una alternativa. ¿Qué alternativa le quedaba? Convocar un ayuno y oración para tener la confianza de que el Señor lo iba a bendecir. Y después dicen los versículos 31 y 32, el 12 del primer mes partimos del río Ahabá para ir a Jerusalén. La mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de las manos de enemigos y asaltantes en el camino. Llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Aquí encontramos que el rey había enviado con ellos una gran cantidad de oro, de plata, y verdaderamente esto todavía ponía en más peligro esta expedición. Y Esdras enseguida lo puso en manos de los sacerdotes. Y por eso este grupo que venía, que era grupo sacerdotal, necesitaba esa protección. En el versículo 35, dando brinco, que lo vimos la semana pasada, dice, los hijos de la cautividad, los que habían regresado del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, ofrenda por el pecado, todo en holocausto al Señor. En este versículo, los machos cabríos se mencionan otra vez, se habían mencionado antes. ¿Por qué? Esto era un sacrificio presentado en nombre de todo Israel, en nombre de la nación. ¿Quién eran estos machos cabríos? Estos machos cabríos es el que se ofrecía el día de la expiación, el día de Yom Kippur. ¿Se recuerdan? El que sumo sacerdote le ponía las manos a la cabeza y se descargaba. Yo se lo he explicado cuando he explicado la Eucaristía, porque tiene una gran relación con la Eucaristía, el día de la expiación. El día de Yom Kippur era el único día que se usaban los machos cabríos. ¿Por qué le dicen macho cabrío? Porque nadie tiene la menor idea de qué cosa era. ¿Y por qué no se tiene memoria de qué cosa era? Porque ese tipo de animal,
cuando la revuelta, cuando Tito sitió Jerusalén en el año 70, eso estaban guardados en el templo. Y cuando Tito hizo el gran cerco de Jerusalén, ¿tú sabes lo que hicieron los jerusalemitas? Se comieron hasta los cuernos, porque el hambre fue tremenda. Dice que las madres que se volvían locas del hambre y cuando los niños se morían se los comían. Dicen, lo dijo, por eso el Señor lo dijo en San Mateo 24, no lloren por mí, lloren por ustedes y por los hijos de ustedes, los hijos que ellos tenían cargados, porque esos niños que estaban cargados cuando murió Jesús con 3 años o 1 año, en el año 70 tenían 40 años y fueron los que vivieron el horror del cerco de Jerusalén por Tito. Y se comieron los machos cabríos. Como se comieron los machos cabríos, se perdió la genética de este animal y nadie sabe cómo eran estos animales. Algunos en la Biblia le dicen la vaca roja, eso lo han oído mencionar, que dicen la vaca roja, porque no se sabe, se cree que era como una cabra, pero un poquito más grande, de un color rojizo. Pero fíjate qué interesante, no solo se perdió el sacrificio de Israel en el año 70, que también se perdió el animal, que no lo pueden, ya ellos están tratando a veces en una genética, lo pueden sacar, pero no han podido sacar la genética del animal. Ellos no se han dado cuenta que se acabó, que el pacto de ellos se acabó, no hay templo, no hay altar, no hay sacerdocio, no hay macho cabrío, se acabó, no hay arca, el pacto de ellos se acabó, pero ellos no se acaban de dar cuenta de eso. Por eso cuando vemos macho cabrío, eran 2 machos cabríos los que se presentaban en la ofrenda. Uno, ya que viene el tema, no es el tema, pero bueno, ya que dijo esta palabra tan extraña, uno, ya ustedes los conocen por la explicación de la Eucaristía, el sumo sacerdote le ponía las manos en la cabeza al macho cabrío, descargaba los pecados de Israel durante todo el año sobre el animal, le cortaba el cuello, recogía la sangre y ¿dónde entraba? Detrás de la cortina. Y hacía la oración de expiación y después tiraba la sangre en el propiciatorio del arca. Pero había otro macho cabrío que yo no lo explico porque que San Pablo habla en Hebreos 7 es de este macho cabrío. El otro no se menciona mucho porque el otro no tiene mucho que ver con la parte eucarística de la expiación. El otro no tenía que ver con la expiación, este es el macho cabrío de la expiación. ¿Qué se hacía con el otro? También se volvía a poner los pecados arriba del animal. ¿Pero para dónde se mandaba? Para el desierto. Le decían en la ofrenda a Azazel. ¿Y quién era Azazel? ¿A qué le suena Azazel? A una bella dama que vendía higo a la entrada de Azazel, era el demonio. Entonces lo mandaban, ¿por qué? Porque decían, los pecados a quién, Dios quitó los pecados de su pueblo, pero ¿a quién pertenecen los pecados? Al demonio, pues para allá se lo mandamos. Y esto es un poco cómico después de todo, porque al principio se echaba por las murallas, se echaba para el desierto el animal. Pero ¿qué pasaba muchas veces? Que el animal viraba. Imagínate tú, el animal con todos los pecados de Israel, que diga, venga tu hijo y digo, mamá, el macho cabrío está comiendo hierba en el patio. Entonces, como se formaba un terror cuando el animal viraba, pues entonces ahora, después de un tiempo, lo llevaban empujando y lo despeñaban en uno de los barrancos para estar seguro que ese no regresaba. Por eso había un macho cabrío que era para Dios y un macho cabrío que era para el demonio. Pero aquí no estamos hablando del demonio, aquí estamos hablando, por eso es que lo dice aquí, porque no era la expiación, y al no ser de expiación, es extraño que hayan ofrecido 12 machos cabríos. ¿Por qué 12? Uno por cada tribu de Israel. Porque macho cabrío recordaba el sacrificio de expiación, por eso se estaba expiando los pecados de todas las tribus de Israel, de la nación. Y debe haber sido una experiencia tremenda para todos los presentes al encontrarse en aquella tierra, nada más y nada menos que en Jerusalén. Por eso este capítulo 8 del libro de Esdras es tan hermoso, y vamos a entrar al capítulo 9, pero hablando de Jerusalén, antes de entrar al capítulo 9, te quiero decir que la próxima semana yo no estoy aquí. ¿Dónde voy a estar? Voy a estar criando machos cabríos en Jerusalén. Voy a ir a Israel porque el Ministerio de Turismo le pidió a EWTN que hiciera una serie en Israel, porque parece que mucha gente no está yendo a Israel, con lo que ve en la televisión, pero todo lo que hemos ido a Israel, ¿quiénes fueron el año pasado? Pues los que están aquí estas 2 hermanas, y ustedes 2. ¿Cómo estaba aquello? ¿Ustedes vieron algún problema?
en absoluto, más tranquilo, no puede ser. Pero entonces nos pidieron a WTN que hiciera un programa para decirle a la gente, mira, aquí, lo que yo le digo a ustedes, aquí no hay problema. Y yo voy a ir a hacer la parte en español con otro sacerdote que va a hacer la parte en inglés. Me llamaron y bueno, yo no estoy muy entusiasmado con la idea de dar un viaje tan largo, pero teniendo que volver en marzo otra vez, pero voy a hacer el programa. Pero el martes que viene 6 clases. ¿Quién viene? Viene el padre Rafael Abreu. Ustedes saben que el padre Rafael es carmelita. No dejen de venir. Yo puedo estar, ¿eh? ¿Qué? No, digo, el lunes. Tengo martes todavía del antiguo. Son tantos días que hemos cambiado que ya no sé ni qué día digo. El lunes va a venir el padre Rafael Abreu. El padre Rafael Abreu es un pozo de sabiduría, yo le digo. Yo puedo estar el día entero sentado oyendo al padre Rafael. Lo que nosotros aprendimos en la última peregrinación con él fue verdaderamente extraordinario. Yo voy a estar aquí la semana que viene. Yo creo que debemos y él toca temas que yo no toco, que son temas de espiritualidad. Así que yo les pido a ustedes que no le hagan el desaire a él de no venir. Es más, debían invitar a otras personas para que vengan a escuchar, porque para tocar, todos los temas que él toca son tremendamente profundos. No es un cura de entretenimiento de gente. Y además que se comunica y se hace, los que no lo conocen, hace llegar muy bien el mensaje. Así que yo les pido que por favor y que vengan el lunes que viene y que oren por mí, porque cuando ustedes estén aquí, yo voy a estar volando. Yo salgo a las 11 de la noche de Nueva York. Sale el viaje. Así que le pido que oren, porque es una semana bien intensa y con este problema que yo tengo en los pies y todo eso, pues va a ser un poco tenso para mí, pero bueno, hay que hacerlo y nada. Así que lo saben, la semana que viene no voy a estar, pero espero que ustedes estén con el padre Rafael y Frank va a venir y va a hacer la adoración, todo se va a hacer, se va a transmitir, todo se va a hacer exactamente igual. Inviten otras personas, si donde quiera que el padre Rafael la gente lo sigue. Y así, después de esta noticia, se me había olvidado bajar al principio, entramos al capítulo 9 de Esdras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El capítulo 9 y 10, donde entramos ahora, es cuando de verdad se va a hablar de Esdras, porque hasta ahora no se había hablado de Esdras. ¿De quién se había hablado hasta ahora? De Nehemías. Pues podemos decir que era el libro de Nehemías. Pero el problema es que la personalidad de Esdras es tan fuerte y lo que hizo es tan grande que en vez de Nehemías, que tiene 6 o 7 capítulos, darle el nombre al libro, se los da Esdras. Y yo le preguntaba a ustedes estos 3 días, ¿ustedes han oído hablar de Esdras? Nunca, yo no sé por qué ni protestantes ni católicos hablan del libro de Esdras. Y es un libro verdaderamente hermoso. ¿Y qué es el tema del capítulo 9 y 10? Es la reforma que tuvo lugar bajo Esdras. Esdras fue esencialmente un reformador. En 3 de los libros escritos después de la cautividad, hay 3 grandes capítulos que registraron oraciones. Nos referimos a Esdras, a Nehemías y a Daniel. Y ahora entramos al capítulo 9 de Esdras. Son capítulos que nos hablan del término del destierro. Hasta ahora hemos visto todo lo malo que pasó en Israel. Vimos a Ocosías, a Jezabel, vimos toda esa inmundicia. O sea, nada más que vimos cosas malas. Y de ahí, ¿qué es lo que presenciamos? El destierro. Lo que pasó en Babilonia no tenemos datos, no nos interesa, por eso ahora estamos presenciando el regreso de los desterrados. Cuando llegan a su tierra y se encuentran con parte construida, vienen ellos ahora, ya estaba la parte externa construida y vienen ellos ahora a construir la parte del corazón de Israel, a renovar la fe. Porque, ¿por qué se fueron ellos? ¿Por construir mal o por no creer? Por no creer. O sea, la reconstrucción de Esdras es más grande que la reconstrucción de Nehemías. Y yo, los hermanos míos cubanos lo tienen que entender. Yo siempre se lo digo, cuando se acabe el comunismo en Cuba, si acá algún día se acaba, la reconstrucción moral de Cuba va a ser más difícil que la material. Materialmente Cuba se reconstruye en 5 años, pero la reconstrucción moral va a tomar un larguísimo tiempo. Y hay gente que llevan años sin ningún tipo de moral cristiana. No que ellos sean inmorales, sino que el gobierno los ha llevado a eso. Si tú no tienes nada para considerar que tienes que robarle al gobierno, ¿qué tú haces? Robarle al gobierno. Y así ese pueblo ha ido degenerándose. Y por eso nosotros los cubanos nos podemos entender un poco con Esdras.
Ya reconstruyeron la parte material, ahora los que vinieron adelante, ahora le viene la cuestión difícil. ¿A quién le va a tocar la cuestión difícil? A Esdras, la reconstrucción espiritual. Y eso es para lo que la iglesia en Cuba tiene que estar preparada, porque la única que puede reconstruir espiritualmente a Cuba es la iglesia. Y tiene que estar preparada para la reconstrucción, que ya ha comenzado, pero ha comenzado con mucho trabajo, con muchas limitaciones, porque Cuba no estaba preparada para, la iglesia cubana no estaba preparada para el retorno masivo que ha habido de personas. Ahora tienen gente, pero no tienen gente evangelizada. Viene gente con la moral del mundo y del mundo comunista. Y eso es un gran problema que tenía la iglesia. Ahora que por advertencia no quedó, pero como decía mi abuela, nadie escarmienta por cabeza ajena. Pero esto, fíjate, hay tres capítulos de 3 libros que son post-exilio, que son muy importantes. Uno es Esdras 9. El otro es, y mira qué coincidencia, el otro es Nehemías. ¿Ustedes saben qué? 9. Y el otro es Daniel. ¿Tú sabes Daniel qué? 9. Mira esto qué interesante. Y 9 son los dones del Espíritu Santo. Fíjate, Esdras 9, Nehemías 9 y Daniel 9. Yo creo que son muchas coincidencias para que sea una coincidencia. Tenemos aquí en este capítulo 9 de Esdras una de las grandes oraciones de la Biblia, la oración y confesión de Esdras. Esta oración se pronunció en una ocasión marcada por tristes sucesos que habían tenido lugar entre el pueblo de Dios. Vamos a leer lo que pasa, Esdras 9. Concluido esto, se me presentaron los jefes diciendo: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de las abominaciones de las gentes del país, cananeos, hititas, pericitas, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, sino que han tomado para sí y para sus hijos mujeres de entre las hijas de ellos. La raza santa se ha mezclado con la gente del país. Los jefes y los consejeros han sido los primeros en esta rebeldía. O sea, no entendemos. No entendemos. Ellos fueron al exilio, ¿por qué? Por mezclarse por la gente, por andar con otros dioses. Regresan del exilio, ¿y qué hacen? Lo mismo. Es lo que les, ahora ustedes van a entender por qué Isaías, el Señor le decía a través de Isaías: son un pueblo de dura cerviz. ¿Qué cosa es la cerviz? Esto de aquí, donde le ponen al buey la cosa esa de madera, como no sé qué, yugo, para que el buey camine con el otro buey, y hay veces que el buey no quiere bajar la cerviz para que le pongan el yugo, y por eso Isaías decía: este es un pueblo, decía el Señor, de dura cerviz. Mira todo lo que pasaron en Babilonia, estudiaron, regresaron, y en cuanto regresaron, los que regresaron primero, ¿qué hicieron? Lo mismo que los llevó al destierro. ¿Y por qué? Pero por algo que yo le he dicho a ustedes continuamente, que lo dijo Pablo VI. El mal es contaminante. El mal es contaminante, por eso con el mal tú no puedes confraternizar con el mal. Porque si tú confraternizas con el mal, tú terminas contaminado. El mal es altamente contaminante. Ellos llegaron de Babilonia, ahí estaban las cananeas, los jebuseos, los demás que hasta cogieron el país, y en vez de echarlos del país, se formó la cumbancha, se casaron, y en vez de los jebuseos, los amoneos y los cananitas, en vez de convertirse, ¿quiénes se echaron a perder? Israel. Y lo vuelvo a decir, el mal lo más lejos posible. El mal es profundamente contaminante, hermano. Lo es y lo sigue siendo. Aquí vemos que también que fueron mencionados egipcios. Había egipcios para colmo. Ahí los primeros que los contaminaron, y otros pueblos paganos. Entre ellos tenemos un gran pueblo, muy grande, el pueblo de los eteos. Los eteos fueron descubiertos después de haber permanecido ignorados por muchísimos arqueólogos, no lo conocían y hasta dudaban de que la Biblia dijera verdad, pero se han encontrado a través del Asia Menor y sobre todo en las grandes ciudades, en Efeso, en Esmirna y en Troya. Era un pueblo, era un gran pueblo, pero era un pueblo totalmente pagano. Israel había sido llamado a separarse de todos los pueblos paganos. Cuando la primera delegación de judíos regresó a la tierra, se enfrentaron con la situación que ya hemos visto, una situación verdaderamente desalentadora.
obstáculos. ¿Te acuerdan que el profeta Ageo fue el que los ayudó a salir, y con un líder bueno que tuvieron, que fue Nehemías? Algunas personas que quieren tirarle un paño por arriba a Israel han dicho que fue el desánimo el arma más efectiva del diablo. Y yo estoy un poco de acuerdo con eso. No hay nada donde el demonio trabaje más que en el desánimo. Cuando tú estás desanimado, ahí el demonio hace su fiesta. ¿Por qué? Porque estás débil. Si tú estás desanimado, quiere decir que el ánimo, ¿por dónde está? Por los pisos. Y estás abierto a que el diablo venga con alguna propuesta, con alguna... Verdaderamente tenemos que tener mucho cuidado con el desánimo. El desánimo es el arma más preferida del diablo. ¿Se acuerdan que estuvieron en una época que no podían construir el templo, no podían construir las murallas, que todo estaba parado? Y parece que ellos se desanimaron y dijo, bueno, aquí vamos a pasarla bien. ¿Cuál es la mejor forma de pasar el desánimo, la depresión? Vámonos de rumba con los jebuseos y con... Los judíos descuidaron la norma principal que el Señor les dio, porque el Señor sabe más que nosotros. La norma de separación establecida por Dios. No te juntes con los pueblos de esa tierra. Y el Señor nos lo dice a ellos, nos lo dice a nosotros. Una cosa es predicarle a esa gente y otra cosa es juntarse con esa gente. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿A quién tenemos que predicarle? A los que no creen en Dios. Ahora, no podemos juntarnos con los que no creen en Dios, porque juntarnos con los que no creen en Dios, ¿qué cosa es? Ir a una discoteca, ir a una borrachera, ir a esto, ir a qué. O sea, podemos predicarle, pero no compartiendo, como le dijo Jesús, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Por eso que el Señor, cuando ora en la oración sacerdotal, dice: Padre Santo, protégelos del mal, porque Él sabe los puestos que vamos a estar nosotros a la contaminación, y más en estos momentos. Pues los israelitas se desanimaron, cayeron en depresión, y como los paganos siempre son más entretenidos que los cristianos y los creyentes, porque los paganos son bien entretenidos, ahí siguen siendo entretenidos hasta el día de hoy. Yo siempre le he dicho a ustedes, cuando me han venido muchachos de Cuba, amigos míos, parientes jóvenes, yo se lo he dicho siempre, que yo siempre los llevo primero a South Beach y les enseño South Beach, y ellos se quedan deslumbrados. Después los llevo a Camilo House y le enseño a la gente durmiendo en los portales. Y yo le digo, esto que tú ves aquí comenzó allí. Porque el demonio no se presenta así. Si el demonio se presenta así, nadie lo sigue. El demonio se presenta de la forma que tú la viste ahí. Y verdaderamente eso para nuestra vida es lo que nos tiene que hacer pensar. Y se juntaron con los paganos, que eran bien entretenidos. Esto que condujo a los israelitas a adoptar las costumbres paganas, costumbres que Dios rechazaba y rechaza. Y se sumergieron en la inmoralidad y en la idolatría. Y lo más seguro es que ni se tomaron el trabajo de casarse. ¿Para qué te vas a casar con una extranjera? Porque son paganos. Me imagino que eso sería, pues, sálvese quien pueda. Hoy nos dicen que vivimos en una sociedad avanzada, civilizada, con un nuevo concepto de la libertad, pero hermano, nada absolutamente ha cambiado. Yo se lo decía a Jorge hoy, el mundo de afuera es el mismo mundo del siglo II que atacaba a los cristianos. ¿Por qué el mundo de afuera es el mismo? Porque el que los dirige es exactamente el mismo. ¿Por qué el mundo de nosotros de adentro es diferente? Porque el que nos dirige aquí es el mismo que hace 2000 años. Solamente tú tienes que ver con quién te vas a juntar. Podemos ver aquí como de aquellos que ocupaban cargos directivos, no solo se contaminó la plebe, se contaminó los dirigentes del pueblo de Israel. O sea, el mal ejemplo empezó por arriba, por eso hay que tener cuidado con los que dirigen, hay que vigilar a los que dirigen, si hay mal ejemplo hay que denunciarlo. Y ellos ante Dios eran más culpables que los demás, porque siempre que hay un privilegio, hay más responsabilidad. Por eso, mientras más cargos tú tienes en la iglesia, si eres un laico comprometido, si eres un laico predicador, si eres un diácono, si eres un presbítero, si eres un obispo, si eres el papa, mientras más vas subiendo, más responsabilidad tú tienes delante de Dios, y Dios te lo va a pedir con más seriedad. O sea, vemos que Esdras se encontró con un panorama desolador. Esdras podía haber optado por diversas opciones. Podía haber apelado al patriotismo, como ustedes que son judíos van a juntarse con esta gente que fueron los que nos echaron. Podía haber usado el patriotismo para hacer proclamas y actos masivos. No lo hizo. Podía haber formado una organización para recuperar a las parejas
que se habían adentrado en esta práctica, un comité de salud pública que se buscara a esta gente y le echara un sermón, no lo hizo. Podía haber puesto anuncios en la televisión, podía haber dejado un escándalo, podía haberse ido de regreso y sacudirse los pies. Esdras era un hombre santo, venir de tan lejos, pasar tanto trabajo y llegar para encontrarse lo mismo que se encontró Moisés cuando bajó del monte. Siempre el pueblo, cuando tú lo dejas un rato solo, hermano, se pierde. Pero ese es el Señor, andan como ovejas sin pastor, no es peor que andar como ovejas sin pastor. Pero vamos a ver qué hizo Esdras. Dice en el versículo 3, al oír esto, rasgué mis vestiduras y mi manto. Me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba y me senté desolado. Todos los temerosos de la palabra del Dios de Israel se reunieron en torno a mí a causa de esta revardía de los deportados. Yo permanecí sentado desolado hasta la ofrenda de la tarde. A la hora de la ofrenda de la tarde salí de mi postración y con las vestiduras y el manto rasgado caí de rodillas, extendí las manos hacia Dios y dije, Dios mío, harta vergüenza y confusión tengo para levantar mi rostro hacia ti, Dios mío, porque nuestros crímenes se han multiplicado hasta sobrepasar nuestra cabeza y nuestro delito ha crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy nos hemos hecho muy culpables por nuestros crímenes. Fuimos entregados, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, en manos de los reyes de los países, a la espada, al cautiverio, al saqueo y al oprobio, como sigue sucediendo en la actualidad. Mas ahora, en un instante, el Señor nuestro Dios nos ha concedido la gracia de dejarnos un resto y de darnos una liberación en su lugar santo. Nuestro Dios ha iluminado así nuestros ojos y nos ha reanimado en medio de nuestra esclavitud, porque esclavos fuimos nosotros, pero no en esta tierra, no es nuestra esclavitud, nuestro Dios, pero en nuestra esclavitud Dios no nos ha abandonado. Nos ha granjeado el favor de los reyes de Persia, nos ha dado ánimo para levantar de nuevo el templo de nuestro Dios, restaurar sus ruinas y procurarnos un vallado seguro en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, Dios nuestro, ¿qué vamos a decir? Si después de todo esto hemos abandonado tus mandamientos, que por medio de tu siervo, los profetas, tú habías prescrito en estos términos. La tierra en cuya posesión van a entrar es una tierra manchada por la inmundicia de la gente de la tierra, por las abominaciones con que la han llenado de un extremo a otro con su impureza. Así pues, no den sus hijas a los hijos de ellos, ni tomen a las hijas de ellos para sus hijos. No busquen nunca la paz ni el bienestar de ellos, a fin de que puedan hacerse fuertes, como los mejores frutos coman los mejores frutos de la tierra y dejen en herencia a sus hijos para siempre. O sea, es un recuento de lo que dijo el Señor en Deuteronomio. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido y por nuestras malas acciones y nuestras culpas, y eso que tú, Dios nuestro, has disminuido nuestros crímenes y nos has concedido esta liberación, hemos de volver a violar tus mandamientos, emparentándonos con esta gente abominable. ¿No te irritarías tú contra nosotros hasta el exterminio, sin que quedara rastro ni salvación? Oh Dios, Rey de Israel, justo eres, pues un resto nos hemos salvado, como en el presente estamos ante ti, con nuestro delito, pues por su causa no podemos mentir en tu presencia. O sea, Esdras, en vez de hacer un mitin político, en vez de hacer un comité para rescatar los perdidos, en vez de mirarse, en vez de dar un escándalo, ¿qué fue lo que hizo? Oró. Aquí vemos qué clase de hombre santo es Esdras. Esdras es un hombre que es ejemplo para todos nosotros. Esdras es un hombre que él sabe qué hacer en cada momento. Esdras es verdadero ejemplo de creyente, por eso que no sé cómo no se conoce más a menudo. Esdras hacía lo que tenía que hacer en el momento preciso. No como nosotros, que andamos muchas veces dando palos como una piñata, sin saber a dónde apuntamos. Cuando había que caminar, caminó. Cuando había que confiar, confió. Cuando había que orar, oró. Y verdaderamente esta oración poderosa de Esdras fue tremendo. Cuando oí esto, rasgué mi vestido, mi manto, me arranqué pelo de mi cabeza y mi barba y me senté angustiado en este. O sea, arrancarse el manto para los judíos era algo bien que se hacía nada más que en momentos muy graves. ¿Por qué? Porque a diferencia de nosotros, ellos no tenían 15 mantos colgados en el closet. Ellos tenían un solo
un solo manto, que lo usaban hasta que ya no lo podían usar más de viejo. Y un manto no se podía comprar a Walmart. Un manto tenían que tejerlo, tenían que buscar la lana de las ovejas, tenían que estirarla, tenían que cardarla, un manto llevaba tiempo. Cuando tú rajabas el manto, ¿qué te pasaba? Te quedabas desprotegido por largo tiempo. Porque entonces rajar el manto era un símbolo de una gran desesperación. Como decía, me he quedado sin protección, no tengo nada que me proteja. Por eso Esdras, que no llegó a su tierra hasta 75 años después, ¿se acuerdan? La primera delegación llegó con Zorobabel, 50.000, ¿se recuerdan? Llegó primero, pero después llegó Esdras con esta delegación. Descubrió que el templo había sido reedificado, pero no las murallas. Y la población se encontraba, como hemos leído, en una situación miserable, debido a la mezcla con los paganos. ¿De qué se encontró Esdras en Jerusalén? Inmoralidad, idolatría, falta de Dios. Y de verdad que esto que fue lo que le dio a Esdras, una depresión. Se rascó y se tiró ahí sin moverse hasta que llamaron al sacrificio de la tarde. O sea que Esdras le dio lo que nos da a muchos de nosotros, pero verdaderamente también tenemos que aprender de Esdras. Cuando ya estuvo un momento bien que lloró, que se sacó todo lo que tenía adentro, ¿qué fue lo que hizo? Oro. No perdió su tiempo regañar. ¿Qué iba a ganar con regañar? Absolutamente nada. Si todos andaban en socumbancha, estaban de lo más contentos con los paganos, que iba a resolver él diciéndole, arrepiéntanse. Como me contó una vez un sinvergüenza que era amigo mío, que fue a un culto pentecostal de una iglesia que en Miami, que lo invitaron. Yo dije, mira tú la perla esa en una iglesia. Y dice que estaba sentado en la iglesia y dice que se levantó la de acá y dijo, yo era prostituta. Y dice que se echó un poco y desde la casa se levantó y dijo, yo era ladrón y estuve preso. Y él dijo, pero ¿dónde me han metido a mí? Y después el pastor empezó a gritarle, conviértense, porque ustedes son estos, son ratas, son los otros. Dijo, vengo a sentarme entre una prostituta y no me usó otra palabra, y un ladrón. Y para cómo el pastor me insulta, ¿qué tengo yo que ir a buscar a ese lugar? O sea, Esdras sabía muy bien lo que tenía que hacer. Los insulta, se hubieran pasado el insulto por las orejas, porque ellos no estaban puestos para las cosas de Dios. Esdras hizo lo que uno debe hacer cuando uno ya no puede hacer más nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Orar y ayunar. Ejemplo de Esdras. La oración de Esdras vamos a ver ya después que yo regrese, porque si le empiezo a orar la tengo que dejar a la mitad y no merece la pena. Así que, de verdad, yo los animo a ustedes a seguir estudiando los libros que ya vimos, leerlos de nuevo de Esdras. Esdras es un ejemplo de verdadero creyente. Esdras es un ejemplo, y créanme, la situación que vivimos hoy no es muy diferente a la que vivió Esdras. ¿Qué se encontró Esdras cuando llegó? Libertinaje, gente sin casar, amancebamiento, dioses falsos, dioses paganos. ¿Estamos muy diferentes hoy aquí? ¿Para afuera? Exactamente igual, o peor, como dice la hermana, sí, porque ya aquí hemos superado en mucho la situación de Esdras. Tenemos que hacer lo que hizo Esdras, orar y ayunar. Orar y ayunar. De la oración, claro que también hay que predicar, por supuesto que hay que predicar, pero la predicación sin la oración es solamente proselitismo. Nosotros no estamos llamados a hacer proselitismo, nosotros estamos llamados a llenar los bancos, estamos llamados a buscar personas que se conviertan en verdaderos cristianos. Hay gente en los ministerios que tienen tentaciones de llenar los bancos. ¿Qué hago yo con el banco lleno de gente que venga a estar mirando el reloj y el celular? No me interesa, prefiero la gente que de verdad viene a crecer. No es la cantidad, es la calidad. Por hoy en día la gente tiende a mirar la cantidad. Y mientras más gente hay, aunque sea mirando el techo, mejor. Y así no funciona. Dios, siempre lo he dicho, Dios no funciona con masas. Dios funciona con pequeños restos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos ya para